La chica que ves en pantalla es Natalie Mafla. Fue vista por última vez dentro de una universidad, en un lugar donde cualquier estudiante debería sentirse seguro. Era una tarde normal en Quito, una de esas tardes en las que miles de jóvenes entran y salen de clase sin imaginar que algo puede romperse para siempre. Natalie Mafla tenía 20 años, estudiaba en la Escuela Politécnica Nacional y según lo que se ha conocido públicamente, aquel 4 de junio de 2026 le entregó su celular a un compañero antes de ir al baño. Le dijo que volvería en unos minutos, pero esos minutos se convirtieron en horas y esas horas en una búsqueda desesperada. Pero antes de iniciar con el caso, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Andrés García, que me escribió gracias Andrés a ti por tu apoyo, por estar aquí. Sé que lo has hecho muchas veces, así que te envío un fuerte abrazo. Espero que las cosas vayan muy bien contigo, mi hermano. Muchísimas gracias. También quiero saludar a Sofía Viloria, que me escribió: Tess, gracias por tu contenido y por narrar la información con tanto respeto. Espero poder seguir apoyando tu labor y que tu contenido llegue a más personas, porque todos merecemos saber qué pasa en el mundo que nos rodea. Sofía, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por tu mensaje, por tus palabras, por tus deseos. Para mí eso es de alguna manera gasolina para seguir creando contenido de la manera en la que lo he venido haciendo, así que nada, te envío un fuerte beso, te envío un fuerte abrazo, deseando que estés de maravilla y que te encuentres muy bien. Y por último quiero saludar a Guadalupe Torres, que me escribió: gracias a ti, Guadalupe, gracias a ti por apoyarme, por estar aquí en la comunidad, por verme. Eso es lo más importante. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Y sabes que si lo haces de cualquiera de esas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. Antes de convertirse en un caso, antes de que su nombre apareciera en titulares y comunicados, Natalie Mafla Castillo era una joven de 20 años que estaba construyendo una vida. Venía de Tulcán, en la provincia de Carchi, y según contó su madre, se había graduado con honores en el colegio. No era una estudiante cualquiera para quienes la conocían. Era aplicada, reservada, inteligente, la clase de joven que parece tener una disciplina silenciosa, una forma de avanzar sin llamar demasiado la atención, pero con una claridad que se nota en los detalles. Para perseguir su sueño profesional, Natalie se mudó a Quito y vivía junto a su padre. En la Escuela Politécnica Nacional estudiaba Ingeniería en Sistemas, una carrera exigente de largas jornadas, códigos, cálculos, tareas acumuladas y noches en las que el futuro se construye frente a una pantalla. Pero no era su único camino. Los sábados, además, estudiaba Estética Integral. Dos carreras, dos mundos distintos, una mente técnica y una sensibilidad orientada también a lo estético, a lo humano, al detalle. Su vida, su vista desde fuera, parecía moverse entre la disciplina de la ingeniería y la promesa de otra vocación que también le interesaba. Quienes la describieron después de su muerte hablaron de una joven responsable, dedicada y comprometida con su formación. Esas palabras suelen repetirse en comunicados, pero en este caso cargan un peso especial porque ayudan a desmontar la frialdad de los expedientes. Natalie no era solo una ficha de desaparición, ni tampoco una simple estadística. Era hija, compañera, estudiante, amiga, era alguien que tenía rutinas, materias pendientes, conversaciones abiertas y planes que quedaron flotando sin cierre. La Escuela Politécnica Nacional, una de las instituciones universitarias más importantes del Ecuador, se convirtió en el escenario inicial de esta historia. Un campus lleno de estudiantes, pasillos, aulas, horarios, baños, cafeterías, entradas y salidas. Un lugar donde el movimiento constante puede hacer que alguien desaparezca a plena vista sin que nadie lo note de inmediato. Esa es una de las sensaciones más inquietantes del caso. Natalie no se perdió en un bosque remoto ni en una carretera abandonada. Su desaparición comenzó en un espacio que estaba lleno de personas.
El jueves 4 de junio de 2026 parecía ser un día común. Natalie asistió a la universidad. Según lo que se ha difundido, alrededor de las 18 o 18:30 antes de desaparecer, le habría entregado su celular a un compañero y le dijo que iba al baño. Ese gesto, en apariencia simple, se volvió después una de las piezas centrales del caso. Lo normal habría sido que ese compañero la viera de nuevo unos minutos después, que Natalie retomara su rutina, que saliera de clase, que se comunicara con su familia, que el día terminara como terminan miles de universitarios, con cansancio, transporte, mensajes y tareas. Pero Natalie no volvió. Y esa ausencia, al inicio, pudo haber parecido una demora. Tal vez alguien pensó que se encontró con otra persona, que salió por alguna razón, que se sintió mal o que necesitaba aire, que se fue a otro sitio. Las desapariciones muchas veces no comienzan con un grito, comienzan más bien con una explicación pequeña que intenta calmar lo inexplicable. Ya vuelve, debe estar cerca, quizás salió por otra puerta, quizás se quedó sin batería. Pero aquí había algo distinto. El teléfono no estaba con ella, lo había dejado atrás. Ese detalle altera toda la lógica de la historia. En una época en la que el celular es casi una extensión del cuerpo, irse sin él no es un gesto menor. Es renunciar a llamadas, ubicación, mensajes, contactos, transporte y ayuda. Por eso, desde el primer momento, el teléfono se convirtió en una pregunta. ¿Por qué Natalie lo dejó? ¿Por qué no regresó por él? Sus compañeros, al notar que no regresaba, comenzaron a buscarla, pero Natalie ya no estaba. Según reportes, las cámaras mostrarían que salió por otra puerta de la institución y que luego fue vista en zonas cercanas. La escena resulta perturbadora porque rompe la expectativa. Una estudiante va al baño dentro de una universidad, pero termina fuera del campus, caminando sola por la ciudad sin celular, en una ruta que todavía no ha sido explicada con claridad. Pero el caso apenas estaba comenzando. En muchos casos de desaparición, el celular es la primera brújula. Permite rastrear llamadas, mensajes, ubicación, movimientos, contactos recientes. Puede revelar si una persona pidió ayuda, si habló con alguien, si recibió una amenaza, si acordó una cita o si estaba pasando por una situación emocional delicada. Pero en el caso de Natalie, esa brújula se quedó dentro del campus, en manos de un compañero. Según la versión recogida durante la búsqueda, Natalie entregó su teléfono a un joven antes de entrar al baño de la Politécnica. Después no volvió por el aparato. La madre de Natalie, Elizabeth Castillo, dijo a medios que ese joven colaboró con el proceso y que su versión fue contrastada con cámaras. También se informó que la familia manejó este aspecto con cautela para evitar señalamientos innecesarios mientras la investigación seguía abierta. Este punto es importante. Hasta ahora lo que existe públicamente son interrogantes, no una conclusión penal contra esa persona. Se ha reportado que el teléfono estaba bloqueado y que en un primer momento no se pudo acceder al dispositivo. Una amiga habría señalado en redes que intentaron desbloquearlo, incluso con ayuda de policías, pero sin éxito. Después, otros reportes indicaron que peritos lograron abrirlo y que no se habrían encontrado indicios relevantes para la investigación en curso. El gesto de entregar el celular puede interpretarse de muchas formas. No se puede afirmar lo que no está probado. Natalie pudo haberlo dejado por una razón simple. Tal vez no quería llevarlo al baño, tal vez se lo encargó a alguien de confianza por unos minutos. Tal vez ocurrió algo después que cambió completamente el curso de la tarde. Lo que sí se puede decir es que cuando una persona desaparece tras dejar su teléfono, la investigación debe preguntarse por qué ese objeto quedó fuera de la ruta. La defensa de la familia cuestionó que el bolso de la estudiante no apareciera junto al cuerpo. Según los familiares, el bolso contenía documentos, una tablet
y otros objetos personales, pero fue encontrado dentro de la universidad por una persona de limpieza y entregado al departamento de objetos perdidos. La policía habría recibido esa evidencia 5 días después. Los investigadores conocieron que el bolso permanecía dentro de la universidad en objetos perdidos, pese a que los padres habían acudido al campus buscando información. Este detalle abre una pregunta evidente. Si Natalie salió de la universidad y terminó en la Vicentina, ¿por qué su bolso quedó dentro del campus? ¿Lo dejó antes de salir? ¿Alguien lo movió? Si el bolso quedó dentro de la universidad desde el principio, eso podría indicar que Natalie salió sin varias de sus pertenencias. Si fue movido después, la pregunta cambia. Si alguien lo encontró y lo llevó a objetos perdidos sin saber lo que estaba ocurriendo, también hay que documentarlo con precisión. El problema para una familia es que las explicaciones tardías suelen doler más que las respuestas difíciles, porque mientras Elizabeth Castillo y los demás familiares recorrían la ciudad buscando a Natalie, su bolso, según lo reportado, estaba dentro de la universidad. El amigo de Natalie Mafla, que fue quien tuvo el celular de la joven después de su desaparición, no rindió su versión. Según la defensa de la madre de Natalie, su testimonio es crucial para conocer qué sucedió ese día. Esta persona es una persona clave porque se supone que es la persona a la cual se le encargó el celular, que se quedó con el celular y después de esto es pues la última persona prácticamente que le vería casi que con vida a Natalie Mafla. Después de salir del campus, Natalie aparece en una ciudad que no parece verla por completo. Quito, con sus avenidas, barrios, pendientes y quebradas, se convierte en un escenario fragmentado por cámaras. No hay una sola imagen continua, no hay una grabación que explique todo. Lo que hay son pedazos, una cámara aquí, otra allá, un testimonio, un horario aproximado, una dirección y una zona. Según reportes, cámaras de seguridad la registraron caminando sola por distintos puntos de la ciudad. En algunas imágenes se la observa avanzando lentamente, apoyándose en paredes y mostrando aparentes signos de desorientación. También se habló de imágenes en las que Natalie habría sido captada caminando sola por la Vicentina en estado de aparente desorientación. Esa palabra desorientación cambia el tono del caso, porque si Natalie estaba desorientada, la pregunta no es solo hacia dónde caminó, sino por qué caminaba así. La familia espera resultados toxicológicos y otras pericias que podrían ayudar a explicar ese estado observado en videos. Esos análisis podrían determinar si Natalie estuvo expuesta a alguna sustancia, aunque hasta el momento no existe evidencia concluyente sobre una intervención de terceros. Durante la búsqueda, la madre de Natalie recorrió sectores de Quito revisando cámaras privadas. Horas antes del hallazgo del cuerpo, Elizabeth Castillo se encontraba en La Floresta verificando información con ayuda de residentes y administradores de locales que le facilitaban registros de videovigilancia para intentar trazar la ruta de su hija. Una reconstrucción de este tipo no es solo caminar por los mismos lugares, es medir distancias, calcular tiempos, revisar puntos ciegos, comparar cámaras, ubicar entradas y salidas, analizar iluminación, tránsito, presencia de personas, accesos a la quebrada, posibles rutas alternativas. Es preguntarse si Natalie pudo llegar sola hasta allí en el estado que se observa en las imágenes. Es evaluar si una caída era posible desde determinado punto. Es identificar si hubo alguien cerca. Porque el caso de Natalie no se limita a un lugar. Empieza en una universidad, se desplaza por calles, aparece en cámaras, pasa por una zona cercana a una unidad policial y termina en una quebrada. Es una ruta. Y cuando un caso es una ruta, la verdad no suele estar en un solo punto, sino en la conexión entre todos ellos. La pregunta entonces no es solo dónde estuvo Natalie. La pregunta es, ¿qué le ocurrió mientras se movía?
El 9 de junio de 2026, después de 5 días de búsqueda, un cuerpo fue encontrado en una quebrada del sector La Vicentina, en Quito. La policía confirmó que correspondía a Natalie Mafla. El cuerpo fue localizado en un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, en medio de la maleza. Bomberos realizaron labores de rescate para extraerlo de la zona. El hallazgo fue posible con apoyo de drones de aeropolicial que detectaron indicios en una zona de difícil acceso. También informó que el cuerpo habría permanecido entre 3 y 4 días en el lugar donde fue encontrado, aunque las investigaciones debían establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. La imagen de la quebrada es una de las más duras del caso. Una hondonada vegetación, una profundidad considerable, equipos descendiendo, policías cercando el área, familiares esperando una confirmación que nadie quiere recibir. Los casos de desaparición, el hallazgo de un cuerpo produce una ruptura brutal. Termina la esperanza de encontrar con vida, pero empieza otra forma de tormento. La pregunta deja de ser dónde está y ahora se convierte en qué le hicieron o qué le pasó. En un primer momento, las autoridades hablaron de una hipótesis preliminar de caída. El coronel Germán León indicó que los primeros indicios apuntaban a que Natalie se habría precipitado al vacío, aunque aclaró que las unidades técnicas serían las encargadas de establecer con precisión la causa de muerte. Pero una hipótesis preliminar no es una verdad cerrada, y para la familia había demasiadas preguntas abiertas como para aceptar una explicación rápida. La distancia entre las últimas imágenes de Natalie y las condiciones del hallazgo, la ubicación de sus pertenencias, el estado de aparente desorientación, las dudas sobre su ropa y el manejo de evidencias hicieron que el caso tomara otra dimensión. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para autopsia y pericias. La fiscalía dispuso, además de la autopsia, un examen de ADN y que se esperaban resultados toxicológicos, informe definitivo de autopsia, pruebas para detectar posibles fluidos biológicos, análisis de redes sociales y reconstrucción de la línea temporal. Estos elementos son esenciales porque, en una investigación de muerte dudosa, el cuerpo habla de una forma que los testigos no pueden. Las lesiones pueden indicar caída, defensa, arrastre, agresión, tiempo de muerte, posición, exposición, posibles sustancias y contacto con terceros. Pero esas respuestas no deben forzarse, deben salir de la ciencia forense, de la cadena de custodia, de informes técnicos y de una fiscalía que investigue todas las líneas posibles. La familia pidió precisamente eso, que se agotaran las líneas de investigación. La defensa considera que la adecuación legal a femicidio permite profundizar diligencias y determinar si existió participación de terceros en la muerte de la estudiante. También recordó que en Ecuador, en el artículo 141 del COIP, tipifica el femicidio cuando existe una muerte violenta de una mujer producto de relaciones de poder y violencia de género. Aquí aparece un punto delicado. Investigar como femicidio no significa afirmar desde el inicio que hubo un femicida identificado. Esto lo que significa es abrir el campo de análisis cuando una mujer muere violentamente en circunstancias sospechosas. Significa no reducir la muerte a un accidente sin revisar antes si hubo o no violencia de género. Y esa diferencia es importante, porque en los casos mediáticos el público suele correr más rápido que la justicia. Se buscan culpables inmediatos, se señalan rostros, se llenan los vacíos con teorías, pero la verdad judicial necesita otro ritmo. La quebrada no cerró el caso, la quebrada lo abrió de otra manera.
La búsqueda de Natalie Julieta Mafla Castillo, de 20 años de edad, terminó cerca del mediodía de este martes. En medio de las labores de búsqueda, los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida en una quebrada del sector de la Vicentina. Al inicio, Natalie era una persona desaparecida. Después del hallazgo del cuerpo, el caso pasó a ser una muerte que debía investigarse, y luego, con la nueva tipificación, empezó a tramitarse como presunto femicidio. La Fiscalía de Pichincha cambió la tipificación y que el caso de la estudiante de 20 años ahora se investigaba como supuesto femicidio. La defensa de la familia sostuvo que esta figura permitía explorar todas las posibles aristas de violencia contra la mujer y movilizar mayores recursos estatales que los aplicados durante la búsqueda de una persona desaparecida. Sin embargo, el caso sigue sin un cierre definitivo. Quisiera hablarles de otro caso similar para que entendamos la dimensión de este tipo de historias. Es el caso de Christine Smart. Tenía 19 años, estaba lejos de casa, cursaba su primer año universitario y vivía esa mezcla de libertad, incertidumbre y descubrimiento que acompaña a muchos estudiantes cuando llegan al campus. La noche del 24 de mayo de 1996, Christine fue a una fiesta. Luego, ella fue encontrada más tarde en una situación de evidente vulnerabilidad. Otros estudiantes comenzaron a ayudarla para que regresara a su dormitorio. En ese momento, la historia todavía podía haber terminado bien, pero no terminó así. En el camino apareció Paul Flores. Él también era estudiante, se unió al pequeño grupo que acompañaba a Christine y poco a poco los otros jóvenes se fueron separando. La lógica era simple, cada uno iba tomando su ruta y Paul, que vivía más cerca de la zona donde iba Christine, terminó quedándose con ella. Fue la última persona vista caminando con la joven. El caso de Christine Smart se volvió especialmente doloroso por lo que ocurrió después. La respuesta inicial de las autoridades universitarias fue cuestionada durante años. La desaparición no fue tratada con la urgencia que la familia esperaba. Paul Flores, el último hombre visto con Christine, quedó desde temprano bajo sospecha pública. Christine fue declarada legalmente muerta en 2002, 6 años después de su desaparición, pero su cuerpo no apareció. Los años pasaron y con ellos vino una forma distinta de dolor, la repetición, cada aniversario, cada entrevista, cada búsqueda, cada pista que prometía algo y luego no entregaba nada. En 2021, casi 25 años después de la desaparición de Christine, Paul Flores fue arrestado. También fue arrestado su padre, Rubén Flores, acusado de haber ayudado a ocultar el cuerpo. El juicio llegó en 2022. Para entonces, Christine ya llevaba más de 2 décadas convertida en ausencia. En octubre de 2022, Paul Flores fue declarado culpable del asesinato de Christine Smart. Su padre, Rubén Flores, fue absuelto del cargo de encubrimiento. En marzo de 2023, Paul fue sentenciado a 25 años y también a tener una gran multa de indemnización. La justicia por fin puso un nombre y una condena sobre la desaparición de Christine, pero incluso ese desenlace tuvo una sombra enorme. El cuerpo de Christine nunca fue encontrado. De hecho, en mayo de 2026, las autoridades ejecutaron una nueva orden de registro en una vivienda conectada con Paul Flores como parte de los esfuerzos por encontrar los restos de Christine. La investigación sigue activa y las autoridades mantienen el compromiso de llevar a Christine de regreso a su familia. También se informó que pruebas recientes en una propiedad vinculada al caso detectaron señales compatibles con posible presencia de restos humanos, aunque sin confirmación definitiva de que correspondan a Christine. Ese es el desenlace más duro. Un asesino condenado, una familia que consiguió una parte de la verdad, pero una hija que todavía no vuelve del todo. Christine Smart se convirtió en uno de esos nombres que obligan a revisar cómo reaccionan las universidades cuando una estudiante desaparece, cómo se protegen las primeras horas, cómo se escucha a las familias y cómo una mala respuesta inicial puede perseguir un caso durante décadas. Y por eso, su historia dialoga tan fuerte con el caso de Natalie Mafla,
Por eso el nombre de Christine Smart funciona como advertencia, no porque el caso de Natalie tenga que terminar igual, sino porque muestra lo que ocurre cuando una desaparición universitaria no se entiende desde el comienzo como una emergencia total. La justicia puede llegar tarde, sí, pero cuando llega tarde ya no puede devolverlo todo. Y una misma pregunta atravesándolo todo, mientras esa pregunta siga sin respuesta en el caso de Natalie, su historia no puede cerrarse porque una familia no puede descansar sobre una explicación incompleta. Natalie merece una investigación completa. Christine merecía haber llegado a su dormitorio. Dos jóvenes, dos países, dos épocas, dos universidades, pero una tragedia que tiene muchos rasgos en común. Antes de irme quisiera obviamente decirles a todos los que vieron este caso que encuentren la verdad siempre, preocúpense por sus familiares, disfruten de la presencia de cada uno de sus familiares. Es una tristeza lo que le pasó a esta chica Natalie Mafla, espero que llegue la verdad pronto, espero que si hay culpables, si hay terceros, desde luego sean plenamente identificados, también sean plenamente llevados a audiencia, a de alguna forma responder por lo que haya sucedido, pero creo que ninguna herida sana si no tenemos la verdad de por medio, así que este caso va en homenaje a Natalie, también en homenaje a Christine Smart, que son dos mujeres que ya no nos acompañan, pero que sin duda alguna su recuerdo tiene que mantenerse fuerte y nos tiene que dejar esa misma sensación de que tenemos todos que luchar por una mejor sociedad. Pero antes de irme quisiera recomendarte esta historia que tienes acá sobre Crismar Andreina, una miembro del Tren de Aragua que cometía atrocidades, que fue capturada, y si quieres ver todos los detalles de esa investigación, solamente tienes que darle clic aquí.